Mientras tanto, yo le pediría que haga usted el favor de ir a Romanos capítulo 10, verso 17, y marque ahí como usted pueda, porque vamos a ir también a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Ya salieron los niñitos. Pues nosotros vamos a ir a la palabra de Dios hoy en Efesios 2, 8 y 9. Y luego vamos a leer inmediatamente en Romanos capítulo 10 y verso 17. Cuando esté ahí diga amén, por favor. Ya estamos. Pues leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Efesios 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora saltamos, o vamos un brinquito atrás, a Romanos 10, 17, y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por salvarnos por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y la fe que nos diste para poder creer en Él y, creyendo en su nombre, ser salvos de nuestros pecados y de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento. Te rogamos que ahora ilumines nuestro entendimiento y ensanches nuestro corazón para tu palabra, para ser edificados en el conocimiento de la verdad y para caminar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Y antes de comenzar, felicitemos a nuestro hermano Fernando Veloz porque va a ser abuelo nuevamente. Yo quería que la hermana Manuela estuviera, pero ella no pudo venir hoy. Pero la hermana Manuela está esperando bebé. No sabemos si es un Fernandito o es una Manuelita, pero viene bebé nuevo. Y ojalá sea un Fernando, ¿verdad? Porque tiene 2 hembras, pues le hace falta el varoncito. Pero lo que Dios mande es bienvenido. Bueno, amados, hoy vamos a hablar de la importancia de la fe. Y ya ven, hemos escogido la epístola a los Romanos y la epístola a Efesios, y en muchas ocasiones he dicho, y no me importa repetir lo mismo tantas veces porque creo que la repetición es importante en la enseñanza. Recuerden que tanto la carta a los Romanos como la carta a los Efesios se le conoce como el ABC del cristiano, porque son las 2 epístolas que más abundantemente y con mayor, diríamos, profundidad doctrinal, es decir, los fundamentos doctrinales que encontramos en Romanos y Efesios son insuperables, son y muy importantes para nuestra fe cristiana. Además, de todos los libros de la Biblia, de los 66 libros que componen la Biblia, Romanos y Efesios son los 2 que más hablan de la gracia salvadora de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Y al estudiar estas 2 cartas, nos damos cuenta que entre definiciones que ya conocemos de la palabra gracia, pero nos damos cuenta que la palabra gracia también significa que gracias a la muerte de sustituta de Jesús por nosotros, porque Él tomó nuestro lugar sobre la cruz, gracias a que Jesús murió por nuestros pecados y a la fe que Dios nos ha dado para creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido
hecho participantes de todas las riquezas espirituales de Dios Padre. Eso también quiere decir gracia. Gracia quiere decir que gracias a la muerte del Señor Jesucristo, usted y yo hemos sido hechos participantes de la multitud de riquezas que Dios tiene para nosotros. Y lo vemos pues en Efesios 1:3, donde dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Y ahí en Romanos 3, vamos a Romanos 3, verso 21 al 26. Hablando de la fe, la justificación por la fe. El título que tenemos que he dado al mensaje, pues, importancia de la fe. Vamos a ver por qué la fe es tan importante para nosotros. Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí lo tenemos. De manera que, hermano, sin fe, ¿por qué es tan importante la fe? Porque sin fe es imposible recibir ninguno de los beneficios de la gracia de Dios. Sin fe es imposible recibir, ni mucho menos ser salvos. La fe, si lo podemos poner de esta manera, la fe es la mano que se agarra o que recibe todo lo que la gracia divina tiene para nosotros. ¿Entendió eso? La fe es la mano que recibe, la mano que agarra y se aferra a todo lo que la gracia salvadora de Dios tiene para nosotros, siendo la salvación de su alma lo más importante y el beneficio mayor de todas esas riquezas espirituales. Porque ¿de qué nos vale que nos bendijera con toda riqueza y no ser salvo? Es decir, que la salvación de su alma es lo más importante. Cuando Dios puso fe en usted, en mí, y quiero que sepa, y lo vamos a ver, que Dios ha dado fe a todo hombre y a toda mujer para que pueda ser salvo o salva. Dios no hace acepción de personas. Dios da un grado de fe a toda persona, y el propósito principal de Dios en darnos, en poner en nosotros esa fe, es la salvación de nuestras almas. Miren nomás, repetimos nuevamente Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros. No es que nosotros nos la inventemos, sino que es un regalo de Dios. Y 1 Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, el propósito principal de la fe es la salvación de su alma. Yo sé que está el don, entre los dones del Espíritu Santo está el don de fe. Y Dios ha usado hombres y mujeres con ese don de fe, inclusive hasta para resucitar muertos. Pero en este momento estamos hablando que el propósito principal de la fe no es para que usted salga corriendo para la funeraria hoy a ver si hay un muerto y usted lo resucita en el nombre del Señor Jesucristo. No, el propósito principal de la fe es para la salvación de su alma, para que usted, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, sea salvo. Así lo pone Juan
cuando Juan habla del propósito por el cual él escribe su libro, el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan dice, y esto se ha escrito con el propósito de que usted creyendo en él, en el Señor Jesucristo, sea salvo. Entonces, de la palabra de Dios nosotros aprendemos que usted no puede recibir absolutamente nada de las riquezas espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. No puede recibir ni una sola excepto por medio de la fe. Por eso Dios nos ha dado fe. Y la salvación obviamente eso es posible solamente por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. No en nuestras buenas intenciones, no en nuestras buenas obras, no en un santo, en una virgen, sino en el Señor Jesucristo. Porque Jesús es el único Hijo eterno de Dios y Jesús es el único que fue a la cruz y murió por usted y murió por mí. Él derramó su sangre por nosotros. Él es el único que puede salvarnos. Cuando el pecador arrepentido pone su mano, pone su mano en la mano de la gracia salvadora de Dios, se efectúa el milagro de la salvación. Porque así lo ha establecido Dios. Porque es la fe que Dios nos ha dado, es la mano que recibe la gracia o los beneficios de la gracia salvadora de Dios. Dios da fe para que podamos entender el mensaje del evangelio. Nosotros entendemos la palabra de Dios porque Dios nos dio fe para poder entender esto. Si no, no lo podemos entender. Es decir, recuerde que allá en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, no estaba en mis planes, pero viene a mi mente y yo creo que es importante que vayamos allá. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Esto es Pablo hablando de las revelaciones del Evangelio para los apóstoles. A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese milagro se efectúa en nosotros en el momento del nuevo nacimiento. En ese momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que solo Jesús nos puede salvar. En ese momento el Espíritu Santo, quien a su vez nos lleva a los pies del Señor Jesucristo, Él viene a morar en el instante que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza a hacer una transformación en nosotros, lo que se llama el proceso de la regeneración, de esa transformación espiritual, que no dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva criatura es, dice, pero en los textos originales dice nueva creación, como que si Dios nos recreara de nuevo espiritualmente. Es decir, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el poder redentor de la sangre de Jesús limpia todos nuestros pecados del pasado, los limpia instantáneamente, los borra, los elimina, porque realmente en los textos originales lo que transmite, la idea que transmite es que no queda, cuando usted borra usted escribe con un
lápiz en una hoja de papel y usted borra, queda ahí, queda el borrón, se ve que hubo algo escrito. Por eso en los papeles legales usted no puede borrar, usted tiene que pasar una línea, dejar todo que se pueda ver, iniciarla con sus iniciales y la fecha en la que hizo el arreglo y poner lo correcto. Porque es imposible borrar, porque siempre se ve. Pero la sangre de Jesús sí tiene el poder de borrar a tal extremo nuestros pecados que el Padre nunca más se acordará de ellos. Entonces, vemos que Dios nos da esa fe por adelantado para que usted y yo podamos ser salvos. Es decir, Jesús murió por nuestros pecados, pero si usted y yo no creemos en que Él murió por nuestros pecados para salvarnos de nuestros pecados, de nada nos vale que Él haya muerto por nosotros. ¿Entendió? Pero Dios, siendo tan infinitamente misericordioso, le dio a usted y me dio a mí fe por adelantado para que podamos creer el mensaje salvador del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, por cuanto Dios le dio a usted y me dio a mí fe, suficiente fe para que usted y yo podamos ser salvos, usted y yo somos responsables de responder a esa gracia salvadora de Dios. Por eso podemos decir que la gracia salvadora de Dios es iniciativa divina, pero el responder creyendo es responsabilidad humana. Y nadie podrá decir, oh, es que yo no tengo suficiente fe, o es que yo no creo, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un grado suficiente de fe para creer el mensaje del Evangelio y para ser salvos. ¿Usted quiere ser salvo? Aquí lo tenemos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, no por mis buenas intenciones, no por mis buenas obras. Y sabemos, hermanos, vamos a hacer un paréntesis rapidito para que no me malinterpreten. Las buenas obras tienen su lugar en la vida del cristiano, pero siempre después de la salvación. Note que leímos en Efesios 2, 8 y 9. Y las buenas obras vienen en el verso 10. Vienen después de la salvación. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo sin buenas obras no tiene sentido, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que haber fruto en el nacido de nuevo, en que demuestren que realmente se rindió al señorío de Cristo y que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Es un proceso, no sucede de un día para otro. Yo he hecho en muchas ocasiones, he tratado de ilustrar esto con lo que hacen los puertorriqueños en Puerto Rico con los bueyes. El buey, el cangrejo, como en Cuba unos le dicen jaiba, otros le dicen cangrejo, en Puerto Rico le dicen bueyes, ¿no? Bueno, usted sabe que el cangrejo es un animal que come lo que se le cae de frente. Hasta estiércol humano come, ¿sí o no? Carroña, lo que sea. Pero en Puerto Rico agarran ese cangrejo y lo meten en una jaula y le están dando otra dieta que lo van desintoxicando poco a poco, al extremo que cuando ellos lo van a comer, ya toda esa inmundicia que él había comido fue eliminada. Le van dando maíz molido y qué sé yo cuántas cosas más le dan, al extremo que limpia todo el sistema. Bueno, el Espíritu Santo comienza con nosotros porque de veras que nosotros veníamos de la inmundicia del mundo, y el Espíritu Santo, aparte de que la sangre de Jesús es el primer medio santificador de la gracia. Nosotros somos santificados y limpiados por el poder limpiador de la sangre de Jesús. Pero entonces entra el Espíritu Santo en su ministerio interno, secreto, profundo, en lo más adentro de su ser, y Él comienza a limpiar de adentro hacia afuera. Y Él va atacando lo más cochino en nosotros primero y va poco a poco hasta que llega a los detalles. Cuando usted limpia la casa, usted no empieza limpiando el espejo del baño y los cuadros de la sala dándole brillo. Usted empieza por lo peor. Y cuando usted tiene toda la casa metida a camino y todo está casi que perfecto, entonces usted ve una manchita de la huella del dedo en un cuadro, en el cristalito de la puerta, y usted va eliminando todos esos detalles hasta que aquello queda como un crisol. ¿Sí o no? El Espíritu Santo va atacando lo más grosero y lo más
ofensivo en nosotros primero hasta que nos lleva a esa perfección en Cristo. No que se va a lograr mientras estemos aquí, obviamente. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso vamos a tener que luchar contra el germen del pecado que aún está en nosotros. Pero de que Él nos va limpiando y nos va perfeccionando, claro que sí. Y llegamos a, ya no estamos hoy no somos lo que éramos en el día que nos convertimos, ¿sí o no? El Espíritu Santo ha venido haciendo una obra maravillosa en nosotros y ha venido como ese juez que meten ahí a limpiarlo, nos ha venido sacando tanta inmundicia, al menos de mí, ha sacado mucha inmundicia, hermano. Ahora, si ustedes lo que creen, yo les voy a decir esto como un buen consejo, porque yo he escuchado cristianos que dicen, bueno, no, el Espíritu Santo no tuvo que hacer mucho conmigo, el Señor no tuvo que hacer mucho conmigo, porque la verdad que yo era una persona buena. Y yo no tenía vicios, y yo no estaba en nada. Mire, cuando usted minimiza su pecado, usted minimiza lo que Jesús tuvo que hacer por usted. Y el sacrificio de Jesús es inmesurable. Usted no lo puede medir. Es algo que esta mente a este lado del reino de los cielos no puede entender. Y quién sabe si cuando entremos al cielo tampoco seamos capaces de entender lo que Jesús tuvo que pagar por su alma y por mi alma. Independientemente de que usted haya crecido en una burbuja, todos somos pecadores. Que no leímos hace un rato, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino a salvarnos. Entonces, justificados, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo voy a tomarme un segundo más aquí en este texto. Paz para con Dios. Cuando nosotros leemos esto en carrera, no nos percatamos de cuán significativo son esas palabras para nosotros. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que si gracias al Señor Jesucristo, por la fe que el propio Padre le dio a usted y me dio a mí, al poner nuestra fe en la justicia de Jesús, la justicia de Jesús es acreditada a favor nuestro, porque nosotros no tenemos justicia alguna. En nosotros no hay un solo mérito que merezcamos la salvación, ni mucho menos la paz con Dios. Pero la justicia de Cristo es como que yo vaya al banco y pues no pueda comprar una casa, un carro, y usted llegue y usted tiene de sobra dinero y dice, no, la deuda de este hombre la voy a pagar yo. Yo pago el saldo completo para que no me lo molesten nunca más con un bill de aquí. ¡Pum! Pago todo. Yo no lo podía pagar, pero usted llegó y lo pagó. Eso hizo Jesús. La deuda de su pecado y mi pecado no la podíamos pagar, pero Jesús la pagó por nosotros. De manera que la justicia de Jesús es acreditada a su favor. Entonces, y solo así, tenemos paz para con Dios. Pero usted se imagina, ¿qué es lo opuesto a la paz, hermano? ¿Qué es lo opuesto? Guerra con Dios. Mientras usted no está en Cristo Jesús, usted es un enemigo declarado de Dios. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un aguijón? Ya estamos muy avanzados en este siglo para saber lo que es un aguijón, ¿sí? Pero yo tuve la bendición de nacer y crecer en el campo. Yo sé que el carretero y el campesino va arriando los bueyes con una vara que en la punta tiene una lerna, un clavo afilado así. Ahora, imagínese usted, porque Jesús ponía las cosas, las ilustraba pero tan gráficamente, que usted piensa, cuando Jesús dice, dura cosa es dar coces, patadas contra el aguijón, es que alguien esté aguantando la vara de aguijón, usted se quita el zapato y trate de patearla con el calcañal. ¿Cuántas patadas le daría usted a un clavo con el calcañal? Donde hay tanto nervio, hay tanta sensibilidad en ese pie. ¿Cuántas patadas le daría? Conociendo que le va a dar un clavo, ninguna, porque yo no le voy a dar una patada a un clavo. Pero de equivocado a lo mejor le da una, pero la segunda usted no vuelve a darla. Entonces, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y cuando dice este verso que tenemos paz para con Dios, es para que saltemos de júbilo, porque se puede ganar cualquier guerra, pero una guerra con Dios nadie la ha ganado todavía. Entonces, es bueno. Gracias a Jesús estamos o tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quiere usted ser santificado? Hechos 15:9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Parece que no dice mucho, pero dice muchísimo. Porque en esa parte del capítulo, de este capítulo 15 de Hechos, los discípulos que venían de los judíos estaban discutiendo qué habrían de hacer los gentiles, que somos usted y yo, para poder ser santificados. Que si ellos tendrían que observar todos los preceptos de la ley, si tenían que cumplir la ley, si tenían que hacer los rituales de la ley. Y el Espíritu Santo usa tanto a Santiago como a Pedro para aclarar el asunto y decir, no. Ellos no, la santificación nuestra ahora a partir de este nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo, no depende de que cumplamos con rituales de la ley, ni que guardemos días, ni que guardemos dietas, ni lunas nuevas, ni cosas semejantes. Nuestra justificación es por medio de la fe. ¿En qué? En medio de la fe a ese poder infinito, eterno de la sangre de Jesús, el poder santificador del Espíritu Santo y el poder santificador de la palabra de Dios. Recuerde que por lo menos hay 3 medios de la gracia por medio de los cuales Dios nos santifica. Dios nos santifica por la sangre del Señor Jesucristo, Dios nos santifica por medio de su Espíritu Santo y Dios nos santifica por la palabra, por su palabra, la cual usa el Espíritu Santo para santificarnos. Pero todo es por medio de la fe. Y sin fe no podemos alcanzar ni recibir ninguno de estos beneficios. ¿Está entendiendo por qué es tan importante la fe, hermano? Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, luego más adelante, qué es la definición de fe y cómo hacemos crecer esa fe. Pero eso no es hoy. Pero más adelante lo veremos. ¿Cómo hacer crecer esa fe? Porque la fe puede crecer en nosotros. Puede robustecerse, puede fortalecerse y puede ser alimentada. Ese poquito de fe, sea mucho, sea poco, no importa. Porque si ya usted está en Cristo, en usted arde el fuego de la fe salvadora. No podemos ni siquiera ponerlo en duda. Ya usted está en Cristo. Y los que no estén, es nuestra oración y nuestro anhelo, sobre todo los que nos estén viendo a través de la cámara, y los que estén aquí hoy, que aún no hayan dado su corazón a Cristo, que usted sea salvo también, para que pueda disfrutar, como nosotros, de esta seguridad, de esta garantía que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiere usted que sus oraciones sean contestadas? Juan 15:7. Ahí entra la fe también. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quiere ser usted un vencedor? ¿Quiere usted vencer al diablo, al mundo, a la carne? Todo eso dice, 1 de Juan 5:4 y verso 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero ¿cómo usted sabe que fuimos nacidos de Dios? Pues sí, Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Recuerden que a veces nosotros decimos, confiesa a Jesús y ya no, es necesario recibirle. Es necesario recibir a Jesús, abrazarnos de Él, es decir, abrazar su doctrina, abrazar su señorío y confesarle como nuestro único Señor y Salvador personal. Pero somos nacidos de Dios porque por gracia y por medio de la fe en Jesús, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y eso es algo maravilloso. Entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que al fin y al cabo es el regalo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fe, hermanos, fe es lo único que funciona en el reino de los cielos. A este lado del reino de los cielos y allá también. Es decir, fe es lo único que funciona para con Dios, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice clarito. El Señor Jesús dijo también, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. De manera que fe es muy importante, porque fe es lo único que puede recibir todos los beneficios de la gracia salvadora de Dios para con nosotros por medio de Jesucristo. Y Romanos 10, vamos a ver, leer nuevamente en Romanos 10 y verso 17, pero ahora vamos a leer hasta el verso 21 para ver las implicaciones de resistirse a creer en el Señor Jesucristo. Romanos 10, 17 al 21 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Obviamente, Pablo está hablando aquí de cómo en su mayoría el pueblo de Israel resistió, no quiso reconocer, no quiso recibir, mucho menos creer al Señor Jesucristo. Acabo de decir que en Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos, los judíos, según la carne, parientes de él, según la carne, no le recibieron. Entonces Pablo está hablando de esto. Y vemos que basado en este pasaje, podemos decir que la fe es una necesidad en el hombre que Dios suple por adelantado. Dios nos da fe por adelantado para que usted y yo podamos ser salvos. Y negar la fe o negarse a creer en el Hijo eterno de Dios no es debilidad espiritual, es rebeldía y maldad espiritual. Escuche bien, yo tengo que ser sincero y honesto. Negarse a creer en el Señor Jesucristo por cuanto Dios nos da fe por adelantado, negarse a creer en el mensaje del Evangelio, negarse a creer en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, no es debilidad espiritual, no es por falta de fe, es por maldad y rebeldía espiritual. ¿Y por qué negarse a creer? Pues en el Señor Jesucristo no es debilidad, sino maldad espiritual, porque Dios nos ha dado un grado de fe a cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Nadie podrá pararse delante de Dios un día y decirle, tú a mí no me diste fe, porque hasta los ateos recibieron. Lo que pasa es que la han pervertido, no la quieren. Si usted quiere ver qué hizo el hombre con el testimonio de Dios, lea el primer capítulo a la epístola a los Romanos y ahí se va a dar cuenta porque estamos viviendo en medio de un mundo tan corrupto y perverso, porque el hombre, en lugar de rendir culto a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de reconocer a Dios como lo que es el único Dios vivo y verdadero, le rindieron culto a imágenes y semejanzas y animales, y luego se encendieron, dicen, sus propias pasiones, influenciados por demonios, y terminaron hombres revolcándose con hombre y mujer con mujer. Ahí está clarito todo, si usted lee ese primer capítulo. Entonces, como Dios nos ha dado por adelantado fe para que usted y yo podamos ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el que se resiste a creer en el Señor Jesús no es por falta de fe, ni por debilidad espiritual, es por rebeldía y maldad espiritual. Ninguno que escoja no creer en, y esto es muy serio, esto es muy importante, ninguno que escoja no creer en el Señor Jesucristo
ninguno que no quiera recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal, no podrá tampoco argumentar mañana, no podrá inventarse ninguna excusa, no podrá defenderse delante de Dios que todo lo escudriña, porque allí nadie podrá decir, no, tú no me diste fe, porque Dios le va a decir, sí, ahí está tu fe. Tú la apagaste, tú la silenciaste o tú la negaste. No te convenía, no quisiste, lo que fuera, pero no lo quisiste hacer. Entonces nadie podrá. Por eso la incredulidad, hermano, la incredulidad es el peor pecado. ¿Usted cree que hay pecado? Hay gente, porque todos los pecados es la misma cosa. Pecado es rebeldía contra Dios. Pero de entre todos los pecados, podemos decir con autoridad bíblica que el peor de todos los pecados es la incredulidad. ¿Por qué? Porque mientras el pecado de incredulidad permanece en un individuo, todos los demás pecados que hay en ese individuo prevalecerán en él. Porque si usted no cree en el único que lo puede salvar de esos otros pecados, ¿cómo será usted salvado de los pecados si no ha querido creer? Jesús le dijo a los fariseos, los fariseos le hicieron una guerra, una guerra sin causa al Señor Jesucristo. Lo rechazaron por puro gusto. Y en uno de esos momentos, recuerde que Jesús le dice, oh fariseos hipócritas, hijos del diablo, ¿quién los salvará a ustedes del infierno? ¿Usted cree que Jesús estaba haciendo simplemente una expresión interrogativa, es decir, una pregunta así al aire? No, si usted analiza lo que él está diciendo, ¿quién te podrá salvar del infierno? Si el único que te puedo salvar soy yo y tú me estás rechazando. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. ¿Quién te podrá salvar del infierno si el único que te puede salvar soy yo, el Hijo eterno de Dios, y tú me estás rechazando? Entonces, vemos pues que nadie podrá excusarse. Por eso la incredulidad es el peor pecado que existe. Mientras la persona permanece obstinada en no creer en esa persona, permanecen todos los demás pecados que están ahí. Y su vida se va empeorando cada día más. Además, la incredulidad es una calumnia contra Dios. El ser incrédulo o el negarse a recibir a Jesús como Señor y Salvador personal es una calumnia contra Dios. Mire lo que dice 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sabemos que las evidencias de la persona, vida, ministerio del Señor Jesucristo son, es decir, innegables. Y negarse a creer en ellas constituye una de las blasfemias más ofensivas contra Dios. Negarse a creer en su Hijo, porque el problema no es solamente negarse a creer en Jesús, sino que está negando ese sacrificio de Jesús por usted y por mí y por cada pecador. Usted sabe lo que es literalmente decirle a Dios Padre, no me importa un comino el sacrificio que tú has tenido que hacer de sacrificar a tu propio Hijo por mis pecados. Eso es horroroso, que usted literalmente lo dé todo por ayudar a alguien y esa persona se le pare delante, le escupa la cara y le diga, yo no tengo nada que agradecerte a ti. ¿Cómo se sentiría usted? Y aún así no se compara con lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces vemos que la incredulidad es un ataque contra la integridad y el carácter de Dios, porque Dios nos ha dado suficiente evidencia de que Él es real y verdadero, y encima de eso nos ha dado fe para poder creer. Entonces, en efecto, el primer pecado que se registra en la Biblia no fue otro que dudar de la credibilidad de Dios. La primera pareja dudaron de Dios. Simplemente Dios le dijo una cosa, vino el diablo, le hizo un cuento, ellos creyeron más la mentira que la verdad, ellos dudaron, no creyeron a Dios y ese es el primer pecado. Y continúa siendo el pecado, el peor de los pecados, la incredulidad. Escuche la palabra en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el pecado de incredulidad vemos que
que es el que va a condenar a la mayoría de los inconversos a tormentos eternos, porque no han creído en el Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que muchas personas serán condenadas y irán a condenación eterna en el infierno, no porque Jesús no haya muerto por ellos, sino porque ellos no han creído ni han aceptado esa muerte sustitucionaria o esa muerte en la cual Jesús tomó nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Irán porque ellos no quieren hacerlo. Así que la mano de la gracia salvadora del Señor Jesucristo siempre está. No lo acabamos de leer, dice aquí, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La mano salvadora de Jesús siempre está extendida hacia el pecador. No importa los pecados suyos, no importa cuán horrible sea su pecado, la mano salvadora de Jesús está extendida. Porque no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda borrar. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Lo único que usted tiene que hacer es decirle: sí, Señor, yo quiero. Yo te recibo, yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Sé Jesús para mí. Y decimos sé Jesús para mí porque Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Por eso cuando usted le dice sé Jesús para mí, no le está diciendo otra cosa que exactamente para lo cual Dios le envió a su Hijo, a salvar a pecadores. Esa es la misión del Señor Jesucristo. Es más, sin pecadores no existiera el nombre Jesús. El nombre de Jesús y el ministerio del Señor Jesucristo está directamente ligado a nosotros. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él no vino a condecorarnos por nuestros méritos. Él no vino a elogiarnos por nuestros triunfos. Él vino a salvarnos de nuestra bancarrota espiritual. No había manera para nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Entonces, este problema de la mano extendida de Jesús para salvar al pecador lo vemos clarito en ese testimonio registrado en Mateo 13:58, en la propia ciudad donde creció Jesús, en Nazaret. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algunos predicadores, sobre todo los contaminados con la doctrina de la superfe y la confesión positiva y todo eso, dice que Jesús no pudo hacer milagros porque por la falta de fe de aquella gente. Pero el texto no dice que el Señor no pudo hacer milagros. El texto dice que no hizo muchos milagros. De manera que sí hizo milagros, pero no muchos milagros. ¿Por qué el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros? Pero también está en las Escrituras. Y esta es mi opinión, muy respetuosa. Porque el Señor Jesucristo no quiso echar las perlas del reino de los cielos delante de cerdos espirituales. Porque la soberanía de Jesús y el poder infinito de Jesús no lo impide ni lo estorba, ni el diablo con todo su ejército de demonios, ni la incredulidad de los hombres. Él puede hacer los millones de milagros que Él quiera en medio de la mayor incredulidad que exista. Pero Él le enseñó a sus discípulos: no echéis las perlas del reino de los cielos delante de los cerdos. Y si esta gente estaba rechinando los dientes a ver cómo lo podían inclusive matar en ese lugar, Él dijo: no, pues hasta aquí. ¿Por qué yo voy a echar las perlas del reino de los cielos delante de estos cerdos espirituales? Por eso la incredulidad no es debilidad espiritual. La incredulidad no es por falta de fe. La incredulidad es por maldad y rebeldía espiritual. Y la incredulidad nunca procede de la mente del hombre. No. El que no cree no es porque tenga un retraso mental ni tenga problemas mentales. La incredulidad siempre procede del corazón del hombre, porque del corazón del hombre proceden todas las malas cosas que hay dentro del hombre. Que no lo dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que Dios en su misericordia establece que también con el corazón se cree para salvación, es decir, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Romanos 10, verso 8 al 10 dice:
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, escuche bien, amigo y amiga que me están escuchando, los que están viendo a través de la cámara, y si hay alguno aquí también, escuche bien, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Volvemos a la importancia de la fe. Por eso Dios nos dio fe. Y yo quise, porque este es un tema sumamente amplio y general, pero yo quise limitarme a que la importancia primordial de la fe no es para que usted salga con la pretensión que va a caminar sobre las aguas del río Suani, sino que el propósito principal de la fe es para que usted sea salvo y salva, y yo sea salvo. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en Romanos 1:17 dice, por la fe vivirá el justo. Y usted y yo no somos justos por nuestra propia justicia, ni porque nosotros pretendamos ser buenos. Repito, la justicia de Jesús ha sido acreditada a favor nuestro. Cuando Dios lo mira a usted, cuando Dios me mira a mí, Él no me ve a mí, Él no lo ve a usted en cuanto a la justicia. Él ve la cuota de justicia de Jesús, usted arropado en la justicia de Cristo. Dios nos ha arropado a nosotros como el que se pone una gran bata, una manta y se arropa en una gran manta. Nosotros estamos arropados en la justicia de Cristo. Por eso repito, la fe, hermano y hermana, y amigo y amiga que me escucha, la fe es la mano que recibe, todo lo que la gracia salvadora de Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Y quiero que sepa que no hay límite. Y yo jamás predicaré sobre la prosperidad ni ninguna basura de esa. Cuando yo digo que no hay límite, me refiero a las riquezas ilimitables espirituales en Cristo Jesús. Y también mientras estemos aquí, Él nos va a suplir todo lo que necesitamos. Yo lo sé que sí. Pero yo me refiero más, hermanos, las bendiciones espirituales de Dios son más importantes que las materiales. Mientras estemos aquí necesitamos cosas materiales, tenemos que comer, vestir, tener un techo sobre nuestras cabezas, etcétera, etcétera. Pero el día que usted y yo muramos, no nos podemos llevar nada de eso. Las cosas materiales son perecederas, pero lo maravilloso de las promesas de Dios espirituales en Cristo es que son eternas y no hay fin. Y la eternidad no la podemos medir, no podemos decir cuando lleguemos a tal punto de la eternidad. Eternidad es que es, bueno, sin principio y fin. Y algunos teólogos dicen que ni en toda esa eternidad seremos capaces de contar cuántas maravillas y bendiciones tiene Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, amigo o amiga que está aquí, usted que está aquí y los que me están viendo, Dios no solamente le ha dado fe a usted, no hay un hombre, escuche, ni Carlos Marx, que fue el campeón del ateísmo y le sembró esa filosofía maldita en el corazón a tanta gente, que el marxismo comunista ese ha sido responsable de más de 150 millones de muertes desde el 1917 hasta hoy en el mundo. Pero ni ese puede un día pararse delante de Dios y decirle, tú a mí no me diste fe. Dios no solamente le ha dado fe a usted, sino que fue más allá todavía y dio a su Hijo unigénito. Su Hijo eterno que ha estado eternamente con Él, tuvo que venir y morir por usted sobre la cruz. Y lo único que usted necesita, ya Dios se lo dio, que es fe. ¿Qué va a hacer usted con esa fe hoy? Yo le recomiendo que usted haga con esa fe lo que todo hombre y mujer sabia ha hecho con la fe que Dios le ha dado. Nosotros, dice, el hombre sabio no es el que tiene un IQ de 200. El hombre y la mujer sabia es el que reconoce que sin Cristo no puede vivir. Que necesitamos de Él, que no nos podemos defender nosotros solos, que no podemos resolver nuestros problemas, mucho menos nuestra salvación y nuestra vida eterna. Sabiduría, el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, en Proverbios 1:7, que es el temor reverente a Dios.
Entonces, ¿qué va a hacer usted con esa fe? Vamos a estar en pie, amados, porque ya he terminado o voy a terminar. Esta es mi pregunta y yo le ayudo con esto. ¿Qué va a hacer usted con la fe que Dios puso en su corazón? Póngala en acción hoy. Lo único que tiene que hacer es decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador personal. Yo quiero que tú me salves de mis pecados. Yo no puedo. Y tengo una lista bien larga. Yo no sé cómo tú te la vas a arreglar, pero según este predicador, tú eres el único que me puedes limpiar y darme poder a mí sobre todos los pecados. Y Jesús lo va a hacer. Jesús va a ser un hombre nuevo y una mujer nueva. Y su vida nunca más será igual. Usted jamás se arrepentirá de haber entregado su vida a Cristo. Ahora, yo pregunto, bien directo, ¿hay alguien aquí que todavía no ha hecho esa oración? Y si no lo ha hecho, yo le encomiendo que no se vaya de este salón sin darle su corazón a Cristo hoy. Si usted quiere hacer esa oración conmigo, no tenga pena, que el único que se va a tener que avergonzar aquí es el diablo, porque lo va a perder usted hoy. Mire, amigo, si usted no está en Cristo, usted le pertenece al diablo y eso es cosa horrorosa. Si usted está aquí, levante sus manos y dígame, yo quiero hacer esa oración con usted hoy, pastor. A ver, ¿quién de los que está aquí que necesita a Cristo es tan valiente como para levantar su mano y decirle, te doy mi corazón hoy, Señor Jesús? ¿Hay alguien aquí? Yo sé que hay alguien. Yo espero que haya entendido la seriedad de no estar en Cristo Jesús, la seriedad de no aprovechar la fe salvadora que Dios nos ha dado para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, pero especialmente salvación y vida eterna, escapar de la ira venidera, escapar del tormento eterno en el infierno. Doy una oportunidad más. ¿Quiere usted entregar hoy su corazón a Cristo? Solamente levante la mano ahí donde está. Todo el mundo tiene los ojos cerrados y el rostro inclinado. Aquí nadie le va a estar tomando videos con el celular para mandárselo allá a no sé a quién. Y a los que están viéndonos a través de las cámaras, siempre le agradecemos su gentileza y fineza de permitirnos compartir la palabra con usted. Si usted tampoco ha entregado su corazón a Cristo, hoy es su día de salvación. Y diga conmigo, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora y yo quiero hoy experimentar ese nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Yo te ruego que me salves de mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me limpies con tu sangre preciosa. Que tu Espíritu Santo me guíe a hacer tu voluntad el resto de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme de mis pecados. Y a usted, amado hermano y hermana que está aquí, por cuanto usted está allá en Cristo, y yo le digo esto porque